Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo adelgazo comiendo grasa. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo un tema que me han preguntado sobre cómo es que en algunos casos han visto que nosotros recomendamos entre los alimentos que adelgazan, los alimentos que contienen grasa. Y dicen, ¿cómo usted puede recomendar algo que contiene grasa como que es algo que adelgaza? Todo el mundo sabe que la grasa engorda. Pues quiero decirles que no es verdad. Entonces voy a explicarle este tema para que usted esté en conocimiento de ello. Esto que les voy a explicar realmente lo deberían tratar de leer aquí en este libro. El poder del metabolismo le explica muy bien por qué es que la grasa engorda para unos y no para otros. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, engordo comiendo cierto tipo de cosas, pero la grasa a mí no me engorda. La grasa a mí me ayuda a adelgazar. Ya mismo le voy a explicar por qué. En el libro Diabetes sin Problemas también estoy explicando que dependiendo del tipo de metabolismo que usted tiene, si es un sistema nervioso pasivo o excitado, y ya mismo voy a hablar de eso, depende si la grasa le engorda o no le engorda. Así que la clave es usted saber qué tipo de cuerpo fue el que usted heredó de su papá o su mamá. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. Pues a mí la grasa no me engorda, me adelgaza. ¿Qué es lo que me engorda? El arroz, el pan, la harina, la tortilla de maíz, la tortilla de harina, el dulce, el chocolate, eso es lo que me engorda. Por el tipo de sistema nervioso que está a cargo de mi cuerpo. O sea, el sistema nervioso es el que controla el metabolismo. Si mi sistema nervioso es predominantemente pasivo, que quiere decir parasimpático, automáticamente la grasa no me va a engordar. Pero si mi sistema nervioso es como el de mi esposa Elizabeth, que es sistema excitado, que es simpático, la grasa le engorda hasta de mirarla. Así que vamos para allá. Entonces, voy un momentito a la pizarra para poder explicar esto mejor. Y por aquí Jorge me puso una nota. Jorge se pasa poniéndome notas donde quiera para que yo les recuerde a ustedes que tenemos una celebración. Sí. Les invito a todos ustedes, Jorge y yo, los invitamos a todos ustedes a participar de la celebración. Tenemos una celebración especial en Metabolismo TV. La celebración es que estamos a punto de publicar nuestro episodio número 1000. El episodio número 1000 se va a publicar en vivo dentro de YouTube. Va a ser un episodio en vivo donde usted puede entrar, hacer preguntas y participar del episodio. Va a ser en vivo y se va a publicar el día 7 de junio de 2016. Es un evento en vivo por YouTube y ya mismo van a recibir anuncios de eso. Y les invito a todos a que se unan al canal de Metabolismo TV en YouTube, que es completamente gratis, y ahí se ponen al día. Pero al usted unirse al canal, suscribirse, usted puede entonces hacer preguntas y va a recibir las contestaciones de todos nuestros consultores a nivel del planeta, que tenemos consultores en España, tenemos consultores en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Usted va a estar recibiendo las contestaciones en vivo, según usted participe de este evento, que es el episodio número 1000, y ese episodio se llama Lo que daña y repara la tiroides y el metabolismo. Así que ahí usted va a ver cuáles son los últimos descubrimientos que he hecho relativos a cómo es que la tiroides controla el metabolismo y todo lo que usted puede hacer para vencer el hipotiroidismo y para de esa forma mejorar su tiroides y también el metabolismo. Vamos a estar más de una hora. Vamos a estar más de una hora. Mejor me aclara, vamos a estar más de una hora en el evento en vivo. Así que usted puede hacer sus preguntas en vivo, se las vamos a contestar en vivo y vamos todos a disfrutar. La última vez hubimos unos 50,000 de nosotros participando, ¿ok? Yes. Y lo disfrutamos porque todo el mundo recibió sus contestaciones y pudo aprender más sobre las soluciones. Pero este episodio número 1000 es la celebración especial, donde ya Metabolismo TV llegó al episodio número 1000, que va a ser en vivo, están todos invitados, el 7 de junio. Bueno, voy a seguir con el tema que tenía, que era el tema de cómo es que la grasa, a mí, la grasa no me engorda. Yo para adelgazar tengo que comer grasa. Fíjense, aquí tiene un diseño de la dieta 3x1. Nosotros utilizamos básicamente dos dietas. La dieta 2x1 es una dieta que se explica en este libro, que principalmente nosotros lo usamos más que nada para mantenimiento. Es una dieta que es buena para mantenimiento. La dieta 2x1 y la dieta 3x1 son dietas distintas. Pero, por ejemplo, cuando usted mira la dieta 2x1, usted va a ver que es algo así. Usted toma el plato, lo divide en 3 partes
Y la parte que engorda, los alimentos tipo E, que son E, porque engordan, los reduce a una tercera parte. Y 2/3 partes llena su plato de alimentos tipo A, qué sé yo, vegetales, ensaladas, carne, queso, huevos, almendras, nueces. Ese tipo de alimentos ayuda a adelgazar. Y nosotros decimos que ayuda a adelgazar porque ese tipo de alimentos, alimentos tipo A, que son los que adelgazan, tienen un impacto hormonal específico. Y es un impacto hormonal que no permite que el cuerpo engorde. Los alimentos tipo E, pues son E porque son los que engordan, que también son los E, que llamamos E, porque son E, que son enemigos del control de la diabetes. Así que a la hora de usted, esta es la dieta 2x1, ¿ok? Ahora, fuera de la dieta 2x1, nosotros usamos también de forma más continua la dieta 3x1. La dieta 3x1 es básicamente el mismo concepto, pero reduciendo todavía un poco más los alimentos tipo E. Por ejemplo, esta dieta 3x1 es la dieta que yo uso. Yo, Frank Suárez, vivo con la dieta 3x1. Yo no soy diabético. Yo era gordo, yo era prediabético, pero yo no soy diabético ya. Pero para poderme mantener a mis 66 años de edad, pues no puedo hacer los desarreglos que Jorge hace. Jorge es joven, es un flaco condenado, se come lo que le dé la gana y siempre se le ven las costillas. Pero yo no soy así. Mi cuerpo tiene un metabolismo lento, ya tengo 66 años de edad en este cuerpo y parece que engordo hasta de mirar la comida. Soy como la mayoría de ustedes que nos están viendo ahora. Pues yo uso la dieta 3x1. Igual que todos los diabéticos, les recomendamos la dieta 3x1. Es una dieta hormonal. La dieta 3x1, igual que la dieta 2x1, son dietas hormonales. La 3x1 específicamente, que es la que más utilizamos, porque si usted ve el libro Diabetes sin Problemas, lo que usamos es estrictamente la dieta 3x1. Pero si ve el libro El Poder del Metabolismo, va a ver que estamos mencionando que para aquellos que son diabéticos o los que tienen muchas libras o muchos kilos para bajar, se recomienda la 3x1. Esto es una dieta hormonal. ¿Cómo funciona? Si usted toma de su plato 3/4 partes y lo rellena de alimentos tipo A, que a usted le gusta, vegetales, ensalada, carne, queso, huevo, almendras, nueces, ese tipo de alimentos no levanta la glucosa. Y como no levanta la glucosa, no requiere de insulina o requiere de muy poca insulina. Por lo tanto, usted no puede engordar comiendo eso que está ahí. Ahora, este tipo de alimentos, los alimentos tipo E, la característica que tiene, que ahí cae todo lo que nos gusta: pan, harina, arroz, papa, dulce, tortilla de harina, tortilla de trigo, tortilla de maíz, todo eso cae en los E. Esos son E porque engordan y son E porque también son los que son enemigos del control de la diabetes. Así que básicamente a la hora de usted adelgazar o de controlar la diabetes, que usted necesita, pues reducir los E y aumentar los A. Ahora, ¿cómo funciona? Quiero que entienda cómo funciona internamente dentro del cuerpo. Fíjese, por aquí yo tengo, ¿ves? Esta tabla que está aquí le enseña, ¿verdad?, que cuáles son los alimentos que caen como alimentos A, que son A porque adelgazan, que son A porque son amigos del control de la diabetes. Usted puede ver aquí que los alimentos que componen el grupo A de alimentos son carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, queso, huevos, vegetales, jugos de vegetales, ensalada, almendras, nueces. Ese tipo de alimentos, la característica que tiene es que son alimentos que producen muy poca glucosa. Como producen poca glucosa, no obligan al páncreas a producir mucha insulina. Para usted engordar, obligado, usted necesita mucha glucosa e insulina. Sin glucosa e insulina usted no puede engordar, es imposible. Por lo tanto, los alimentos tipo A ayudan a adelgazar. Claro, viene alguien y me dice: oiga, pero don Frank, usted me está diciendo a mí que comerme una chuleta de cerdo frita me va a ayudar a adelgazar. Sí te va a ayudar a adelgazar. Te va a ayudar a adelgazar si tú tienes en tu cuerpo un sistema nervioso pasivo como el mío. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo. Yo puedo comer carne grasosa, lo que sea, y no engordo. Ahora, si combino esa carne grasosa con un montón de pan, con arroz, con tortilla de trigo o de maíz, estoy frito, porque entonces estoy levantando los E, y los E levantan la insulina, levantan la glucosa y me van a engordar. Así que el tema de tú saber si algo te engorda o no te engorda es que primero tienes que saber si tu sistema nervioso es pasivo o es excitado. Si quieres saber si tu cuerpo es pasivo o excitado, ve y mira el episodio número 199. Mírate el episodio 199, donde están las 5 preguntas que se hacen. Ve a Metabolismo TV, busca el 199 y busca para que tú entiendas si tu cuerpo es pasivo o excitado y por qué es que la grasa a ti te engorda y a mí no me engorda. Y esto se los comento, bendito, porque la verdad siempre triunfa.